Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cmo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo allá? Y acá está medio caldeado el ambiente, vamos a charlar de eso dentro de un ratito. Estamos en una situación institucional bastante compleja, pero vamos a ver algunas noticias de Argentina. Primeramente, felicitaciones por tu cumpleaños, Osvaldo. Gracias, Ramiro, gracias, Ramiro. Y una vez que cuando pasa los 50 ya se siente largo, Pasé largamente, ya se siente adulto. Bueno, hay que conmemorarlo de cualquier manera, ¿viste? Bueno, vamos a comenzar hablando de una noticia, Osvaldo, de una noticia de terror. Y lamentablemente tiene que ver con la salud de las mujeres. Estamos hablando de un hecho que ocurrió en la provincia de Salta, en el pueblo de Tartagal, donde lamentablemente metieron presa a una médica, a una doctora, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, una doctora que, como por supuesto está imputada, no se dio a conocer el nombre de la doctora, que realizó un aborto a una mayor de edad, 21 años, y fue detenida, pero parecería que hay como otra historia medio oscura, ¿no? Aparte de esta detención injusta, ya está en libertad de todas maneras, ¿no? Ya el juez ordenó la libertad, que estaba entendiendo en la causa. Pero hay una historia media oscura sobre quién fue el denunciante sobre este hecho. Sí, lo primero que me gustaría decir es que ella no realizó ninguna actividad ilegal, ¿no, Osvaldo? Porque ella puede hacer eso porque se lo permite la ley. El aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, mejor dicho, está permitida legalmente en Argentina desde hace casi un año ya, ¿no, Osvaldo? Sí, aparte tenía 21 años, tiene 21 años, perdón, la que recibió la atención médica y ella fue a pedido de ella, no hubo porque primero habían dicho como que había influenciado a la doctora, que ella no estaba convencida, como que la había engañado, o sea, había unas versiones medio oscuras, como son siempre en estos casos, sobre todo en provincias como Salta, que para tener una idea, Tartagal, la única médica que realiza este tipo de intervenciones en Tartagal y en su zona de influencia es esta médica, porque todos los demás médicos son objetores de conciencia, ¿no? Y como la ley permite la objeción de conciencia, no lo hacen y ella es la única que lo hace. Así que eso se ve la influencia que tiene el poder en ese tipo de actividades, en esa sociedad un poco más influenciada o atravesada por la religión. Y por el patriarcado también en términos generales, ¿no? Sí. Pero vos estabas diciendo una cosa interesante, estabas estableciendo por ahí algunas vinculaciones no santas, por decir de alguna manera, entre el abogado denunciante de esta doctora y otras figuras de esa ciudad de Tartagal, ¿no? Sí, o que justamente ella había denunciado a un médico de Salta por el abuso de una menor, y el abogado de este médico es el mismo que realizó la denuncia acusándolo a esta doctora. Y lo extraño de las diferentes velocidades que tiene la justicia en algunos casos, ¿no? La denuncia de un profesional de la salud que abusó de una menor va mucho más despacio que en este caso la interrupción del embarazo, o sea, cosa que es bastante extraña, ¿no? Porque ¿cuál es la escala de valores para determinar la velocidad que actúa la justicia en un caso y en el otro? Y eso a mí me lleva para la eterna pregunta, ¿no, Osvaldo? De cuándo vamos a poder tener algún tipo de contralor de los operadores jurídicos, ¿no? Porque ¿quién fue el fiscal que le dio vía a esa denuncia? ¿Y quién fue el juez que habilita de alguna manera la detención por horas de esta mujer, ¿no? De esta doctora. Es realmente muy triste, ¿no? Saber que no va a haber consecuencias. Sí, y me atrevería a decir que debe ser el mismo juez que está deteniendo o que no permitiendo que avance la causa de la denuncia de ella sobre el abuso de la menor, porque tampoco en Tartagal habrá tantos
tantos curiales como para decir sobre estas situaciones, ¿no? Deben ser 1 o 2, supongo. Sí, y además otra cosa que es muy triste de toda esta historia es que se dio a conocer el nombre de la mujer que hizo la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no debería haberse hecho nunca, primero porque rige el secreto de sumario y segundo por una cuestión de protección. Es una cuestión que se está ventilando en la justicia, no es para hacer una condena social. Ya esa mujer está marcada dentro de la sociedad de una ciudad no muy grande como Tartagal, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, de todas maneras los medios nacionales ponen las iniciales nomás, Sí. No hacen público el nombre completo. Pero trascendió el nombre Sí. de la mamá que hizo la interrupción, no solo el de la médica. No sabía, como de la mamá. no lo sabía. Sí, lo escuché de una activista de los derechos de las mujeres de la ciudad de Tartagal, que lamentablemente ocurrió esto y que ya el nombre de la chica estaba en boca de todo el mundo, ¿no? Lo cual ya es una verdadera condena social, me parece. Sí, realmente son esas situaciones que se dan y que supongo que con el transcurso del tiempo van a ir acomodándose, ¿no? Son cosas distintas, pero yo siempre me acuerdo y le das y vueltas que tuvo en su momento el matrimonio igualitario en la Argentina, ¿no? Que parecía que iba a ser una cosa y después del tiempo ya dejó de ser noticia eso y ya pasó a ser. Esperemos que esto no en algún momento también deje de ser, no que no se difunda la noticia, que esto no pase, que no se la detenga injustamente. Sí, vos tenés razón, me hiciste acordar que también ocurrió algo parecido cuando allá en el 86 se decretó se sancionó la ley del divorcio. ¿Te acordás que al principio seguía siendo complicado, que los jueces seguían pidiendo cosas que no había que pedirlas, seguían pidiendo separación de hecho por 3 y 5 años? ¿Te acordás, Osvaldo? Como sí, aparte había una audiencia donde en medio que si bien no había acta sobre eso, tenían que justificar por qué querían divorciarse, tenían que dar una justificación. No bastaba la simple declaración de 2 adultos diciendo no queremos seguir con este vínculo. Y le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué no? O sea, como intentando una conciliación, ¿no? Sí. Como si fuera un conflicto el divorcio. El divorcio es una decisión de gente adulta ya. No es un conflicto donde hay intereses enfrentados. Sí, yo creo en principio son los mismos intereses que tienen el mismo camino. O sea, y fue toda una noticia y parecía que iba a ser terrible. Y después, por suerte, cosas van evolucionando y uno espera que estas situaciones también evolucionen en ese sentido. Sí, porque en realidad todo el mundo vaticinaba el fin de la familia y la familia hoy está más fuerte que nunca, a tal punto que hasta las personas del mismo sexo se casan, ¿no, Osvaldo? Sí, tenés razón. Sí. Son otras familias. Sí, se amplió más. En lugar de restringirse, se amplió mucho más. Sí, no, es real. Pero bueno, yo creo siempre el viejo dicho, ¿no? Que los melones se acomodan en el carro cuando se va moviendo. Mientras vaya avanzando y se vas adquiriendo más derechos, se van a ir de un lado para otro hasta que al final se van a acomodar. No, hay que tener un poco de paciencia también. Lo que sí, muy bien que se ha hecho público esta situación y que adquirió un conocimiento nacional. O sea, con la protección que debe tener la doctora y que debe tener quien fue atendida por la doctora, no dejar que ese hecho se haga público con nombre y apellido, pero qué bien que haya sido público y que haya habido realmente, supongo que algún medio de los que ya hablamos siempre habrán experimentado cierta alegría en que se le haya detenido, supongo por su pensamiento, pero en su mayoría, la mayoría de los medios estuvo en contra porque entendió que esto no era ajustado a derecho. Claro, exactamente. Lo que pasa es que está muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo, porque no nos olvidemos que, bueno, y lo decimos para las personas que no viven en Argentina y que nos escuchan fuera de Argentina, que estamos en épocas de elecciones y hay candidatos que las elecciones serán el domingo que viene, ¿el domingo qué día son, Osvaldo? El 12. El 12. El 12 son las elecciones primarias y obligatorias para elegir los precandidatos para las elecciones generales, pero hay gente que hace campaña diciendo, si está en contra del aborto, voténnos a nosotros. Pero, perdón, el aborto ya es ley, ya el aborto hace un año que es ley. ¿Cómo si está en contra del aborto? ¿Qué van a hacer? Ahora van a militar derogarla, sí. La derogación de la ley, van a militar este tipo de triquiñuelas, leguleyas para que persigan a las personas que hacen una actividad dentro del marco de la ley. O
sea, es interesante porque hay toda una cuestión política en todo esto. Todavía hay gente que se ha subido a ese carro del antiaborto y no se quiere bajar, ¿no, Osvaldo? De todas maneras, me parece que en el caso en estas elecciones son sectores minoritarios, Sí, sí, no, sí, no son sectores mayoritarios como se presentaba antes. Cada vez se va restringiendo más ese discurso. Sigue habiendo, como bien decís, pero, o sea, después lo vamos a ver con el próximo tema, ¿no? Pero vimos que las elecciones en la Argentina y los discursos de los candidatos, o mejor dicho, ni discursos son, ¿no? Las opiniones que vierten en una nota periodística da para comentarios, ¿no? Los tiene. Te propongo que escuchemos una canción y después hablamos de eso. ¿Qué te parece, Osvaldo? Dale, cómo no, Ramiro, a ver. Mete tus errores en un vaso y no nos vuelvas a mentir. Dale un trago largo, aprende algo que de todo se puede salir. Deberías ser valiente y responder, aunque seguro que ya nadie te cree. Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas y crees que cada uno de nosotros no merece tu atención. Deberías dejarte alguna puerta abierta, pues si alguna vez tomamos el control, nosotros vamos a chillar hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas jamás. No debemos nada y nada queda que puedan arrebatarnos. Tanto se llevaron que hasta el miedo en nuestras caras desapareció. Y ahora vienen a pedirnos un esfuerzo, cuando no quisieron hacerlo mejor. No, 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 no. Nosotros vamos a chillar hasta que no podamos más. Hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas jamás. Nosotros vamos a chillar hasta que no podamos más. Hasta que sangren tus oídos y no quieres escuchar. Mejor que corras y que no vuelvas jamás. Que no vuelvas jamás. Bueno, Osvaldo, vos de alguna manera ya habías introducido anteriormente el hecho de la campaña electoral y estábamos hablando un poco del patriarcado. Y creo que hubo una candidata que ha despertado un poco una polémica dentro de la Argentina porque usó una palabra, digamos, fornicar, en un sentido un poco más mundano, ¿no? Más del barrio. ¿Cómo dijo, Osvaldo? Garchar. Porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo es garchado. Bueno, ya tenemos el título. Perdóname, Bueno, pero mañana sí. Clarín. Cualquier En editor el peronismo se garcha. Que nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. Claro. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar, perdón. Sí, sí, no, la verdad que está bien. O sea, ¿viste? La verdad que sí, O sea, nosotros la verdad que somos sí. así, ¿viste? Es así. Somos así. Había que ponerle contexto, ¿no? Fue en una nota distendida donde hablaban de temas que rodeaban ese tema, así.
vos te acordarás cuando estabas en la Argentina que era famoso un cartel, dice los días más felices fueron peronistas. Sí, Vos te claro, acordás claro. que Ujú. estaba, era como un leitmotiv de la campaña que se pintaban las paredes, ¿no? Entonces lo que apuntó más que todo es a eso, que uno para garchar, para fornicar, ¿cómo se dice en portugués, Ramiro? Trepar. Bueno, para trepar se necesita estar anímicamente bien, entonces apuntaba más a eso, pero ya te digo, en una nota sumamente divertida y que Yo quiero- no tenía el compromiso que tuvo otras que sí dijeron cosas, ¿no? Yo quiero poner más contexto en una nota divertida, en un programa humorístico que se caracteriza por siempre irse a esos lados, a esas cosas sexuales, ¿no? Con dos Sí, sí, periodistas sí. que son, uno de ellos asumido homosexual y el otro bisexual, y que es, digamos, es el leitmotiv del programa, es jugar con ese límite entre lo sexual permitido y lo prohibido y todo ese tipo de cosas. O sea que hay que entenderlo en ese contexto, pero está muy bien lo que decís, porque lamentablemente veo que en Argentina y en Brasil también, pero no solamente, también en Europa también, por lo menos lo veo mucho en España, las personas están enfermas de literalidad. Se olvidan de ver en qué contexto se dicen las cosas y con qué intencionalidad se dicen. Entonces se hace muy complicado eso, ¿no? Porque uno puede decir, como dijo esta candidata, Victoria Paz, que aparte es muy bonita, eso debe joder bastante a las personas, ¿no? Y muy inteligente aparte, ¿no? Claro. Que también debe joder más todavía, ¿eh? Entonces, bonita, inteligente y que hable de sexo, ¿viste? No, es too much, no se permite tanto. ¿no? Claro, no podemos. Pero está bien que empezaste con esa frase de esta política, ¿no? Porque podríamos hacer el paralelo con la frase que íbamos a hablar originalmente. Claro, que es la otra que se dice de una forma muy neutra, muy linda, muy polida, pero que es una barbaridad. La escuchemos a la candidata María Eugenia Vidal. A ver qué dijo. Entonces es como tan evidente, que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti vergüenza ajena, vergüenza ajena. Bueno, acá estamos hablando de barrios de Buenos Aires, lógicamente, Osvaldo. Pero vos en Rosario, ¿en qué barrio vivís, Osvaldo? Yo vivo en centro, no, Lourdes se llama, creo. Bueno, sí. Macrocentro. Hay un barrio que se puede fumar, ¿no? Sí, acá sí. En la zona sur, no se puede. Villa Banana, no se puede. Y podemos ponerlo en contexto, Ramiro, realmente, que no lo dijo en un programa humorístico, Claro. lo dijo en un programa serio, Uh-huh. y hablando sobre un tema que es muy serio como la droga. Sí. Sí, exactamente. No lo dijo hablando de algo, de una cuestión, diríamos, hasta banal, sobre garchar o trepar, como dicen en Brasil. Uh-huh. O sea, un tema que uno dice en una ronda de amigos. Es un tema que tiene seriedad y que tiene víctimas y que tiene gente que lo sufre, ¿no? Como la droga. Y en realidad, Osvaldo, yo te diría más, mirá vos, este no es un tema nuevo, no es una cosa nueva. En el libro, el Manual de las Sonceras Argentinas, Arturo Jalbreche, en la soncera número 41, él establece la división que hacían los medios de comunicación entre los muchachones y los jóvenes. Entonces dice, los jóvenes son las personas que se manifiestan, que rompen vidrios, que rechiflan, que insultan a algún candidato, pero que viven en el barrio norte de Buenos Aires, o sea, en la parte más rica. Mientras que los jóvenes que hacen lo mismo, pero que viven en los barrios más pobres, esos son los muchachones. Y una provocación, dice, esto en realidad nació en el 45, pero no, dice, no nació en 1945 con el peronismo, dice, nació en 1914 con el radicalismo, y en aquel momento los radicales eran los muchachones, pero ahora no, ahora son los jóvenes, independientemente de la edad. Eso decía Arturo Jaureche, y la división que hacemos, el low profile, o sea, portación de cara, tiene cara de pobre, no puede fumar un porro, no puede hacer esto, tiene que mostrar documentos, tiene que mostrar que trabaja. Ahora, si es un blanquito que está en un barrio más rico, que está en una posición supuestamente mejor económicamente, bueno, a ese no es lo mismo, ¿no?
No, o sea, aquel que tiene Netflix, que tiene su auto en el garage, que vive en estos barrios como Palermo, Belgrano, Buenos Aires, y lo pueden hacer. Inclusive, viste que hasta lo puede hacer solo, con su pareja, Claro. o acompañado, inclusive hasta te marca cómo puede hacerlo, ¿no? En una Ahí reunión se social. puede. En una reunión social se puede, o sea, a qué bárbaro le da, qué marco le da, ¿no? Pero de todas maneras, Ramiro, yo te diría que ya Vidal nos había acostumbrado con que las universidades, o sea, si los pobres no van a la universidad, ahora no van a la universidad y tampoco pueden fumarse un porro. Le vamos agregando cosas, ¿no? O le vamos sacando en realidad cosas. Cada vez le damos menos cosas. En realidad yo creo que esto es un poco el desespero que tienen los sectores del PRO y de Cambiemos en la campaña electoral para arrebatarles un poco los jóvenes que perdieron, que ahora se los está llevando Milei. Sí. Y estos libertarios, ¿no? Estos libertarios neoliberales ultraconservadores que está de alguna manera arrebatándole gran porción de ese electorado al PRO o a Cambiemos y que quieren recuperarlo, ¿no? Entonces no saben qué hacer y se largan con estas cosas desesperadas, como por ejemplo, bueno, sí, vamos a reconocer que los chicos que viven en los barrios, que nos votaban a nosotros, vuélvanos a votar porque de alguna manera nosotros los consideramos, ¿no? Les sobamos un poquito el ego. Vamos a ver, me gustaría que lo hablemos inclusive después del resultado de las elecciones, claro. A ver cómo le fue a Milei Esper, porque en realidad es una incógnita de las elecciones en este año, ¿no? Mejor, estas elecciones, a ver qué pasa, porque si yo escucho algunos medios, casi parece que Milei la está ganando la elección en provincia de Buenos Aires. Y hacen ruido, Osvaldo, hacen ruido. Se caracterizan por hacer ruido, tienen campañas muy buenas. Pero bueno, quedémonos por ahora con lo de Vidal y vamos a escucharlo a un humorista que antes ya se había referido al tema. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver qué dice, a ver. Ale Aquino, y dijo lo siguiente, mirá. ¿Querés una seca? No, está bien, gracias. Dale, no seas careta. Sí, ¿es ilegal eso? No sé bueno, si sabías, sí, lo dijiste ilegal. Vos hace como 5 segundos. O sea, yo vivo en Palermo, ¿entendés? Y que una cosa es legalizar la marihuana para mí y otra para el que vive en una casa de chapa. ¿Eso está en la Constitución? O sea, tengo cochera, Netflix, impuesto a las ganancias. Es como que el sistema me paga por drogarme, ¿entendés? Sí, igual no entiendo por qué está mal que yo fume y está bien que vos fumes. Y geografía básica. ¿Nunca viste un mapa de la capital federal? Mirá. Bueno, ves, acá te indica las zonas de consumo aceptable. ¿Ves? Palermo, droga. Nueva Pompeya, no droga. Colegiales, que está por acá, droga. Villa Soldati, no droga. O sea que hay cosas para ricos y hay cosas para pobres. Sí, totalmente. Bueno, eso era humorístico, Osvaldo, pero no tanto, me parece, ¿no? No, o sea, la coincidencia con lo que dijo Heidi en esa nota es realmente terrible, ¿no? O sea, qué difícil, o sea, establecer algo desde un programa humorístico que cause sonrisas y que alguien lo diga con la mayor de las seriedades en una campaña política, ¿no? Qué contraste. Bueno, y vamos a hablar últimamente de la situación acá en Brasil. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver, ¿cómo está Brasil, Ramiro? Que eso estamos, o sea, las noticias que llegan están a veces, no sé cómo decirle, porque no llega bien toda la noticia acá a Argentina sobre lo que está pasando en Brasil. Hay, digamos, una crisis, un mix explosivo, Osvaldo, de una crisis social, económica, energética y ecológica. Es muy pero muy complicado. El diario La Nación, por ejemplo, en el día del sábado 4, ya alertó un poco a La Nación. Estamos hablando de La Nación en Argentina, que es uno de los periódicos más conservadores que hay, ¿no? Y está hablando de un hecho bastante difícil institucionalmente, que es la bolsonarización de las policías militares. Nosotros ya habíamos hablado de eso, que bueno, que las policías acá en Brasil son todas militares, son fuerzas de reserva de los militares y tienen jerarquías militares y están muy penetradas por el discurso bolsonarista. Y Bolsonaro está queriendo hacer la gran Trump, como sabe que puede llegar a perder en las elecciones de presidencia el año que viene. Eso significa de alguna manera, casi te diría, Osvaldo, un piecito en la cárcel, porque todos los delitos que se han mandado, tiene 3 procesos en la Suprema Corte de Justicia, ahora en este momento. Entonces él ha depositado a hacer un lío bárbaro el martes 7 de septiembre, que se conmemora el Día de la Independencia de Brasil.
y él ha convocado actos en Brasilia y en San Pablo. Y se teme mucho la participación de las policías militares, de algunos militares. Ya la mayoría de los gobernadores ha dicho que no se va a permitir que los policías vayan armados, principalmente los policías retirados vayan armados a esas manifestaciones. Y Bolsonaro está todo el tiempo, de mañana y de tarde, anunciando que puede haber una ruptura institucional, de que puede haber un golpe de Estado. Es una situación muy complicada. De Financial Times, el mismo sábado, ha dicho exactamente lo mismo, que los sectores financieros mundiales están muy preocupados porque puede ser que Bolsonaro realmente tenga éxito en lo que Donald Trump no tuvo éxito. ¿Te acordás cuando invadió el Capitolio? Que era sí, para no entregar el poder. Y el resultado. Claro, y todas las fichas están depositadas en el día 7 de septiembre. Porque está claro, por ejemplo, ya estábamos hablando un poquito de esta desconfianza, digamos, del sector del capital. Esa desconfianza significa que los capitales extranjeros han salido de Brasil. Y por eso el dólar ha subido bastante. Y con ello sube la inflación. Y con eso sube la gasolina. La gasolina que es, digamos, la madre de todos los insumos que hacen subir los precios. ¿Viste? Cuando sube la gasolina, sube todo, Osvaldo. Sí, porque el transporte sube la energía. Y para cómo con un grave problema leía, y vos algo dijiste, con respecto a la generación hidroeléctrica en Brasil por la terrible sequía, ¿no? Bueno, ahí está el otro tema que compone este mix terrorífico, la gran sequía, que está originada por algunos motivos naturales, lógicamente, pero principalmente porque se viene rompiendo todo lo que era el frágil equilibrio ecológico ya no desde Bolsonaro, esto viene desde la época de Temer. No nos olvidemos que la semana pasada se han cumplido 5 años del derrocamiento ilegal y legítimo de Dilma Rousseff. Y eso ha generado, que haya un descalabro total, que afecta no solamente a Brasil, sino también a Ecuador, a Perú, a Bolivia y a Argentina. Argentina está terrible, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, sacando estos últimos 2 días o 3 días que estuvo lloviendo, la sequía es terrible. El río Paraná, que es donde sale el 85% de las exportaciones argentinas, está colapsado, los barcos no pueden llevar la cantidad de carga que tienen que llevar. Para que tengas una idea, en algunos momentos su profundidad es negativa, es por debajo del cero cuando contamos el mar, ¿no? Sí, a nivel del mar. Nivel del mar, ¿no? Y vos estás hablando del 85% de... Y yo calculo, no te digo si el 85, el 90 o el 75, pero la mayoría de los puertos están todos en el río Paraná. Sigámosle sumando, es el 100% de las exportaciones marítimas de Paraguay, es el 100% de las exportaciones marítimas de Bolivia, y es gran parte de lo que es la soja del Mato Grosso, que es el corazón sojero de Brasil, sale todo por el río Paraguay, que después va a desembocar en el Paraná y en el Plata, pero que está seco. Entonces, han tenido que comprarle silobolsas a la Argentina. Silobolsas son, digamos, unos gigantes. Unos bolsones grandes que tienen 30 o 40 toneladas de grano y se puede cerrar y se puede mantener para reemplazando el silo, y es más barato, diríamos, porque se usa una sola vez, pero sirve para paliar este tipo de situaciones de emergencia. Y han tenido que comprarle a la Argentina porque Brasil no producía eso. Y porque no pueden sacar la exportación de soja. Se han perdido una cosecha. Y eso hace que los alimentos que estén cada vez más caros, no solamente en Argentina, sino también en Brasil, ha subido muchísimo. La gasolina, para que te hagas una idea, Osvaldo, subió 6 veces más que la inflación de enero a julio. 6 veces más. 6 veces ¿Cuánto más. está el litro de combustible? $1.25 más o menos en promedio acá en el sur, y llega a $1.40 en el nordeste, que es más caro. O sea, es carísimo. Estamos hablando las zonas más pobres, para colmo peor. Claro. Y estamos hablando casi de precios de Europa. ¿Por qué? Porque para proteger la inversión del capital extranjero, el precio de la gasolina acá en Brasil se estipula con 3 criterios. El criterio, lógicamente, del precio operativo de la extracción, cuánto cuesta sacarlo, que es lo que interesa porque Brasil es autosuficiente en petróleo crudo, no importa más desde la época que encontraron el presal allá en el 2008, pero también, Osvaldo, del precio del dólar, para mantener la intangibilidad de los inversores extranjeros, y del precio del barril internacional de crudo, que está ahora estabilizado en $70, que es bastante caro. Eso ha generado con que la gente no tenga más para andar en auto. Un 25% de los choferes de aplicativos, ¿viste, Osvaldo? Los Uber y todo eso. Sí, los Cabify, Uber.
Bueno, han tenido que dejar de trabajar porque no les compensa. La gente no tiene cómo comprar gas. Por eso hay cada vez más accidentes domésticos, porque la gente ha vuelto a cocinar con leña, con alcohol. La semana pasada una familia se quemó con alcohol, por ejemplo, porque se ha perdido esa habilidad de manosear ese tipo de cosas, porque lo normal era comprar. Sí, la comodidad del gas vino en abandonar lo que era la costumbre, ¿no? Te quería preguntar un tema que yo sé que siempre, por ser su origen político, diríamos, el ejército, ¿cómo están las Fuerzas Armadas con respecto a estos movimientos que están haciendo Bolsonaro? Porque hasta hace un tiempo tampoco les gustaban los movimientos que hacía Bolsonaro con respecto al gobierno. No estaban muy a favor parte del ejército. Ahora, ¿cómo están las Fuerzas Armadas? ¿Aceptan todos estos movimientos que él hace con la policía militarizada y todo eso? Es una muy buena pregunta, Osvaldo, porque en realidad hay una especie de conchavo para los militares y para los parientes de los militares. Hay más o menos, se calcula que casi 3.000 militares empleados en funciones del Estado, muchos de ellos con muchos salarios altos, y además hijas, sobrinas de militares que también han entrado en el Estado. Entonces ellos están defendiendo de alguna manera la gallina de los huevos de oro, que les da salarios y les da viáticos y les da un montón de cosas, ¿no? Entonces hay una especie, pero no todo el mundo está contento con esto. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que tener en claro, que cuando hablamos de militares, Osvaldo, estamos hablando de 144.000, 146.000 militares más o menos que están en la activa, entre activos y los que están, digamos, retirados, ¿no? Pero cuando hablamos de policías militares, estamos hablando de más de 500.000. O sea que hay un número muy considerable, por más que los militares no son en este momento lo que puede inclinar la balanza, y sí las policías militares y inclusive los que se llaman las milicias, ¿no? Estas fuerzas parapoliciales, paramilitares, tienen territorio principalmente en Río de Janeiro, pero no únicamente en Río de Janeiro, que son todas bolsonaristas, ¿no? Bolsonaro, los hijos de Bolsonaro les dieron las principales medallas de honra del estado de Río de Janeiro cuando eran diputados provinciales, estaduales en realidad, por Río de Janeiro, a muchos de estos milicianos, a Nóbrega, por ejemplo, que son delincuentes, ¿no? Pero bueno, le dieron las medallas de honra de mayores del Estado, ¿no? Entonces hay una especie como de relación bastante rara entre Bolsonaro y estas milicias, que son mafias que tienen territorio, y bueno, y eso es también un mix bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. O sea que es bastante explosiva la situación en Brasil, ¿no? Me parece bastante complicada, por lo menos se ve el escenario. Sí, bastante complicado. Y para variar, Bolsonaro está, digamos, perdido y ha apostado todas las fichas a ver qué puede llegar a pasar el día 7 de septiembre. Y bueno, estamos en esa expectativa, ¿no, Osvaldo? Estamos a la espera, entonces. Escuchemos algo de música y después nosotros en la segunda parte vamos a seguir con Marchela y con un economista que trabaja en el Ministerio de Economía de Argentina, con Ernesto Mato. Así que ya te vamos saludando, Osvaldo. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Ramiro. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz. Muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse cara é escroto. Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que
pariu. Posto dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto. Muito escroto. Esse cara é escroto. Muito escroto. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Hola a todos y todas. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Marche? Que mejor ni te cuento. Rami, ¿te parece? Vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy y al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, el economista Ernesto Matos, director nacional de estudios regionales y de cadena de valor sectorial, Ministerio de Economía de Argentina. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo en orden? Todo bien, acá estamos. Te invitamos para charlar un poco de la economía mundial, pero empecemos un poco por la economía argentina, que pese a la pandemia va creciendo. Sí, a ver, hay una situación que me parece que es la clave del éxito de esta incipiente recuperación, pero recuperación al fin, que es la llegada de las vacunas, digamos. ¿No? Muchos sectores de oposición pronosticaban, y esto lo decía el jefe de gabinete del gobernador Kicillof, él sacó un Twitter de un opositor de Juntos por el Cambio, digamos, diciendo que en agosto no iban a llegar las vacunas y que íbamos a estar en la tercera ola. Estamos en agosto, ya pasó, y la realidad es que ya tenemos casi el 40% de la población vacunada, digo, 2 dosis, eso es muy importante. Y obviamente no hay ola. Los números vienen mostrando una desaceleración importante. Sigue habiendo muertos, digamos, ¿no? Pero es una menor medida, es un menor impacto. Y lo que eso ha logrado es que hoy la gente esté por la calle. Ahora, cada jurisdicción tiene que tomar también los recaudos de que esto hay que acompañarlo con todos los cuidados que siguen siendo temperatura, alcohol en gel, barbijo, no juntarse de a muchos, lugares espaciados, aire libre. Todavía hay que seguir cuidándose. Eso me parece que es uno de los principales mensajes para acompañar esta leve recuperación de los números en la producción y obviamente en la recuperación que tiene que ver con la industria. Entonces, creo que por ahora la base de esta recuperación es el éxito de las vacunas, que ha permitido que la gente un poco, que estaba cuidándose, pueda empezar a realizar actividades y se empieza a ver un poco en la calle mayor movimiento y obviamente hay que tener en cuenta que todavía estamos con niveles del 40% de pobreza, que si bien veníamos de 20% de pérdida del salario, cuando hubo una recuperación nos vinimos a la pandemia. Fíjate que te doy un dato, durante la época de Juntos por el Cambio cerraron casi 30.000 empresas. Claro. En un año de pandemia cerraron 25.000. Fíjate que Juntos por el Cambio cierra más empresas y sin pandemia. Exactamente. La única pandemia que realizaron fue su política económica. Liberalización de la economía, endeudamiento externo, todo esto que hoy escuchamos en los grandes medios. Ernesto, estás comentando de que las vacunas ayudaron bastante, lógicamente que ayudaron bastante, pero también me parece que hay una participación muy interesante en esta pequeña retomada de la economía, que hay que decir a la gente que nos escucha afuera, que estamos llegando a los niveles de septiembre o julio, me acuerdo si era julio o septiembre del 2019, o sea, antes del huracán Macri, que hay mucha inversión pública también, ¿no? Se ven muchas obras públicas, se ve la participación del Estado en obras de infraestructuras que son absolutamente necesarias para la Argentina, ¿no? Es que esa es la clave de esta recuperación. Digo, no estamos haciendo nada que el mundo no esté haciendo, digamos. China, para su único año, que donde todo el mundo se fue negativo, China creció creo que entre un 3-2%,
pero lo hizo en ese último trimestre poniendo al Estado en función del mercado interno y principalmente de infraestructura. Cambiaron su modelo de exportación por uno que tenía que recuperar la economía interna. Bueno, Argentina está en la misma situación. Está tratando a través de la inversión pública de reactivar desde abajo la economía. Lo que pasa es que, está bien, nos comparamos contra 2019, pero también hay otro detalle. 2018 y 2019 fue un año recesivo. Ese es veníamos de una recesión de 2018 que se profundizó en 2019. Creo que tenemos que seguir apuntando a un objetivo de ojalá poder compararnos más con 2017, que es previo a la recesión, ¿no? Me parece que ahí son los números que hay que apuntar para decir plenamente. Lo que pasa es que también la recuperación es un número estadístico. Tenemos que llegar donde los sectores más postergados, digamos, que se asocian en esta reactivación del Estado, van realizando actividades pequeñas, sectores de la informalidad, pero que también circule, digamos, el dinero para que haya movimiento, digamos, de intercambio mercancía por dinero, digamos, si no, la gente no tiene nada. A ese respecto estaba un poco complicado hacerle entender a muchos empresarios del sector privado que tienen que actualizar los salarios. Estaba viendo que hay un retraso salarial en Argentina, principalmente en el sector privado, pero también en el sector público, y que en algunas empresas el precio laboral llega a apenas el 4% de todo el presupuesto de la empresa, lo cual es muy poco. Y si no hay, digamos, una reactivación vía consumo, vía salarios, o sea, lo que se dice una integración por el consumo en un primer momento, se hace un poco difícil mantenerlo en el tiempo. ¿Me equivoco, Ernesto? Yo no soy economista, Por eso no, yo tampoco. aprendí leyendo a Arturo Jauretche. Sí, es verdad. A ver, está claro que el modelo anterior de política económica es un modelo centrado en la reconversión. Esto lo pueden buscar Teddy Caragosian, empresario textil de los más importantes de la Argentina, que le contaban en el canal La Nación Más al periodista que él llamaba al Ministerio de Producción y de Economía y le decía: reconvertite, echa gente, ponete una cervecería. Bueno, que hoy a él lo atienden más, pero línea de crédito, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo mejoramos el salario de los trabajadores? ¿Cómo incluimos a la gente? Y creo que es ese el empresario que nosotros necesitamos. Independientemente que te vote o no nos vote, necesitamos que el empresario cree trabajo, que incluya en la formalidad para que un trabajador tenga algo tan importante como una antigüedad, un recibo de sueldo, una obra social, y que obviamente desde ahí es que se reactiva la economía. No es achicando el mercado interno, sino que sosteniéndolo, expandiéndolo a fuerza de demanda del salario del trabajador, porque en última instancia es el que más consume. No nos sirve el consumo de un nombre, ¿no? De un Volvo. Uh-huh. Nos sirve que la gente consuma muchos utilitarios, ¿sí? El auto lo más accesible, de calidad y que se lo pueda comprar. No nos sirve importar un BMW para que lo compre una persona. Está bien, que lo compre, no tenemos problema, pero nosotros tenemos que mover toda la economía y la economía tiene que empezar un poco a tener ese horizonte, ¿no? Fijarse esas metas, que el salario le gane a la inflación. Ese es el objetivo al cierre del año, me parece que es el más importante. Por eso se reactivaron todas las paritarias. Eso me lleva, Marcela, discúlpame, te estoy interrumpiendo, a ser atrevido y aprovechando mi ignorancia dentro de la economía, a plantearte dos cosas, Ernesto. Una, por ejemplo, nosotros tenemos una visión muy idealizada del capitalismo y de los empresarios. Y recuerdo muy bien un artículo en página 12 de Alfredo Zayat, que lo recomiendo, lo escribió hace muchos años, que se llamaba Industricidio. Y que él decía que los empresarios eran como los bichitos de la luz, que iban a los foquitos de la luz porque era su necesidad, porque no podían no ir, y se quemaban y se morían quemados, pero no podían no hacerlo. Entonces, esto
cantos de sirenas del neoliberalismo, que los tienen tan ideologizados a nuestros empresarios, terminan haciendo como los bichitos de la luz, se mueren, se van a la quiebra, como pasaba mucho en la época de Macri, pero siguen defendiendo el modelo, un modelo que lo lleva a la quiebra. No sé si es tan verdadero. ¿Me equivoco, Ernesto? Mira, acá hay que entender un plano muy claro. Nosotros tenemos la delegación de las funciones de gobierno, que las delega el pueblo en su voto, en su elección, y esto es un frente, como todos ustedes saben, que está administrando este momento, más allá de la pandemia, pero es un momento de administración del gobierno en el cual me parece que o hacemos capitalismo, que es donde estamos, o nos tenemos que dedicar a otra cosa. ¿Qué es hacer capitalismo? Bueno, que haya más empresarios, pero que los empresarios tengan a la mayoría de los trabajadores en las mejores condiciones, ¿no? Como dicta la ley, el derecho laboral, y obviamente eso es lo que incluye el peronismo en la Constitución del 49, ¿no? Los derechos sociales, que fueron una gran conquista. Entonces, si hacemos eso, el Estado tiene que ser parte de esa situación, haciendo cumplir las mínimas normas de trabajo que tiene que cumplir cada trabajador. Ahora, eso no pasa solamente acá, pasa en otros países que estamos en medio de la competencia. Y en la competencia capitalista, el más grande se come al más chico. Y el más grande, cuando acumula más poder, quiere comerse al Estado, digamos, ¿no? Por eso es como el bichito que va y se quiere pegar. Lo que pasa es que la luz es el pueblo. Por eso se quema el bichito. Porque en última instancia se termina de golpear contra el pueblo, que le responde de esta manera, le cambia el gobierno. Y ese industricidio ahí se frena. Porque, y esto lo decía muy bien el ministro de Economía, lo decía con estas palabras que a mí me parecen sencillas y claras. El pueblo sabe. El pueblo sabe cuál es el gobierno que le va a traer las mejores condiciones, cuál es el gobierno que lo va a cuidar, cuál es el gobierno que lo va a sacar de ese pozo recesivo que tuvimos entre 2018 y 2019 y que lo va a sacar de esa situación que hoy nos apremia por la pandemia. Tuvimos que cerrar casi la economía, tuvimos que dejar sin actividad. Con un país que tiene 35% de informalidad, te imaginas que hay mucha gente que la pasó muy mal. Y no le podemos responder con disminuir de rango un ministerio como hicieron el de salud, sino que pusimos toda la fuerza en la salud. Y vos, como bien decías, le pusimos también toda la fuerza en infraestructura para que hubiera comunicación, para que se hiciera todas las inversiones que necesita para transitar esto. En el medio se le pidió al pueblo que se quedara en la casa. Ese fue el sacrificio tal vez más duro, digamos, ¿no? Porque todos creo que hemos tenido algún familiar o amigo o cercano que bueno, no pudimos ir a llorarlo como corresponde. Entonces, me parece que igual el gobierno, trató de hacer lo mejor para toda la mayoría. Y todos tuvieron cama. Mal que mal, a nadie se le preguntó si era de Cambiemos, si era radical, si era socialista. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno peronista dentro del capitalismo. No sé qué sería si fuera otra cosa, no lo sé. Pero sabemos que al plantear un programa de desarrollo nacional con objetivos, choca a veces con los intereses de las empresas transnacionales, porque tienen su plan de negocios desde una casa matriz. Y ahí es donde entra también el Estado, digamos, ¿no? A tener que discutir, porque nosotros tenemos un plan de desarrollo y hay que conciliarlo, o por lo menos que no afecte a la población el esquema que viene de una casa matriz. Sí, yo pienso lo que estás diciendo y no puedo dejar de recordar las recomendaciones, que eran las únicas recomendaciones en su momento, por eso las rescato, de Elisa Carrió ante la crisis, ¿no? Cuando le pedía a la gente que haga la changa y que dé propinas. La solución al problema social en la Argentina era Cambiemos, para el gobierno, a partir de su portavoz, porque no había otras voces, hagan la changa y dé propina. O sea, eso me parece que fue una burla, una cachetada al pueblo argentino, ¿no, Ernesto? Sí, eso, y yo recuerdo en algún momento escuchar que algunos hacían milanesa de osobuco. Osobuco es el corte más barato, es el que se usa para el puchero, que le daban al gato,
pero también eso te muestra que el modelo económico, de política económica que ellos quieren es de caridad, como era el pre-1943, digamos, ¿no? Las sociedades de beneficencia, las damas de la, ¿cómo se llama esta? De los lugares estos donde, bueno, se hacía caridad en la iglesia o en estas instituciones, que bueno, que hay una parte muy importante de la película de Evita que guionó Feynman, el bueno, es justamente olor a bosta a veces en esos lugares. Sí. Para los que no vieron la película, es cuando Evita se encuentra con las damas de beneficencia, que supuestamente Evita, por ser la esposa del presidente, sería la primera dama, sería la presidenta de honra, y Evita las echa, digamos, ¿no? Acá el pueblo no necesita de las migajas, las limosnas de la oligarquía, porque ahora lo tienen a Perón. Claro, y la idea que tenía Evita siempre de dar cosas nuevas, ¿no? Y no usadas, ¿no? Limosna, eso era muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene derecho también de tener algo nuevo? Preguntar un poco, Ernesto, hay empresas, sobre todo la textil, que está avanzando mucho, y empresarios que están viniendo a Argentina nuevamente. Esto va a influir un poco en que crezca toda la economía. Incluso ahora con el tiempo que se va hacia la primavera, que está un poco más lindo, también fomentar el turismo. Incluso yo escuché empresarios que eran del PRO y que han dicho, yo ahora estoy bien con este gobierno y lo voy a volver a votar, y lo voy a votar por primera vez al Frente de Todos. Entonces, digamos que el empresariado también está acompañando el progreso, le está favoreciendo también este plan económico que tenemos hoy en Argentina. Sí, pero necesitamos un empresariado, digo, que un poco... Lo decía Ramiro, me parece la idea de que no nos confundamos, ¿no? ¿Por qué vuelve a votar al mismo? Necesitamos, esto es eliminar un poco lo que pasaba cuando nos criamos de chicos, esta idea de no meterse en la política. Todo lo contrario, nosotros necesitamos un empresariado que se meta en la política, que traiga proyectos, que traiga sugerencias, que nos diga que está mal, que se puede mejorar, porque si no estaríamos haciendo capitalismo, digamos. Bueno, o sea, si no tenemos que cambiar el sistema. Si no tenemos un sistema centralizado, planificado, y obviamente eso lo tienen algunos países, no todos. Pero en todos los países los empresarios tienen un peso y tienen una influencia y tienen un lugar en sus diplomacias. Entonces nosotros queremos lo mismo. Nosotros queremos ir a otros mercados, vender nuestros productos, ofrecerlos, ser competitivos y obviamente ganar mercados, como ocurre en el capitalismo. Digo, si no, no estaríamos en medio de esta tensión entre Estados Unidos y China, que al final de cuentas es por una cuestión de mercado. Es quién vende más en qué lugar, quién ofrece el servicio. Yo quiero tomar lo que dijo Marchieri y lo que dijo Ernesto, y destacar el trabajo de Scioli, el embajador argentino en Brasil, porque muchas de esas inversiones que están llegando a la Argentina también son inversiones de empresas brasileras, que ante, digamos, la zozobra, la incertidumbre, la crisis institucional de Bolsonaro, apuestan en la Argentina, pero no apuestan en la Argentina de forma automática. Hay una verdadera actuación política de Scioli, que sale a buscar los mercados, que sale cadena de supermercado por cadena de supermercado para vender los productos. Ahora le han vendido a una cadena de supermercado que no es de lo que se dice el eje Río-San Pablo, o sea, lo más rico de Brasil, sino del centro-oeste, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur, pero son 8 millones de consumidores. Pequeña cosa ese sector. Pero es una tarea muy política de Scioli, y que tiene unos resultados comerciales muy, pero muy potentes, ¿no, Ernesto? Sí, tal cual, por eso les digo, me parece que
Para eso sirve el gobierno. El gobierno está en función de los intereses del pueblo. Los intereses del pueblo son justamente también los intereses de aquellos que ejercen el rol de empresarios, digamos, que no deben achicarse ante la competencia. Para eso tienen el Estado argentino. Digo, que invierte en ciencia, que invierte en universidades, que le genera los ingenieros, los técnicos que necesitan para su proceso de producción, y si no, no podríamos lograr, como tenemos en ARSAT, digamos, tener una empresa que genere satélites, nos permite tener telecomunicaciones, y que eso también sirve para que alguien pueda vender en un lugar y otro sin ningún problema. La comunicación es central para esto. Entonces, el riesgo ese lo está tomando el Estado a beneficio de todos los demás. Y eso también nos puede posibilitar a nosotros, digamos, porque el empresario necesita de demanda con ingreso, de que muchos profesionales puedan migrar a otras regiones de la Argentina. También hay que pensar esto a raíz de la pandemia. La Argentina es un país muy extenso y tenemos que empezar a lograr que la gente se vaya radicando en el NOA, en el NEA, donde quiera, Cuyo, Patagonia, y que con su ingreso a través de las telecomunicaciones pueda hacerse una vida en ese lugar. Y esa vida obviamente implica demandar servicios. Así que alguien aparezca y los ofrezca, y bueno, de a poco ir constituyendo ese futuro. Sí, eso me lleva a otra cosa también, que tiene que ver con la integración regional del Mercosur, porque a veces nosotros estamos siempre peleándonos entre los empresarios de Argentina y de Brasil, a ver si quién tiene más aftosa, quién tiene menos aftosa para venderle 4 vaquitas más a Europa o a China, y no nos damos cuenta que sería mucho más interesante tener una zona libre de aftosa en todo el Mercosur, ¿no? Y en materia industrial lo mismo, por ahí pienso que habría que intentar integrar a los socios menores, como son Uruguay y Paraguay, en la cadena de producción, ¿no, Ernesto? Sí, yo tengo una idea, se las tiro acá, digo, a ver cómo prende. Yo creo que tenemos que tener una OPEP de la yerba mate. El único lugar en el mundo donde se produce yerba mate es Argentina, Uruguay y Paraguay. Somos 3 países hermanos, digo, Brasil también, digo, toma mate del sur, ¿no? Digo, somos 4 países que podríamos, hoy exportamos, somos los principales exportadores, y según lo último que me dicen, es un furor en Europa. Entonces, no solamente en Asia, digo, o sea, en Medio Oriente, perdón. No, en Asia también escuché que ha llegado a la India. Está empezando a entrar en el mercado de la India, que es un mercado considerable, ¿no? 1.000 millones también, ¿no? O 900 millones de personas. Por ahí. No sé, pero es verdad que aquí en Europa cada vez hay más gente que toma más mate. Eso bueno, yo les cuento una anécdota. Yo tomé mate en un bar en Lituania en el 2008. Era bebida exótica. Me sirvieron mate en un bar en Lituania, en Vilnius, en el 2008. Bueno, pero por eso te digo, o sea, nosotros que tenemos esa producción en particular, deberíamos ser referencia de precio junto a los países del Mercosur. Es una producción que compartimos, como compartimos la del litio, con Bolivia y con Chile. Entonces, hay producciones que tienen que empezar a romper esas fronteras y conformar, como tenemos Yacyretá es binacional. Tenemos una experiencia previa como para pensar empresas que son compuestas por las naciones y que obviamente permiten el desarrollo y ganar mercado, como decimos, como lo hace Scioli, nuestro embajador en Brasil, continuar con esa política de expansión, digamos, ¿no? De la economía argentina junto a sus hermanos. ¿Qué le falta a Argentina para que la gente, o sea, para que la pobreza vaya disminuyendo? Ganar las elecciones. Qué lindo. O sea, que el partido que esté hoy gobernando siga ganando las elecciones este domingo, que son las PASOs, y luego para poder seguir avanzando en su plan económico. Eso es el primero. Y con eso seguir avanzando en el plan económico. Sí, porque la situación de informalidad donde se transfiere ingresos como el IFE, la UH, la tarjeta alimentar, tiene que tener la transición hacia la inclusión dentro de un trabajo más formal. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que tener antigüedad, tiene que tener jubilación, tiene que tener obra social. El monotributo lo da, está bien, es una opción, pero no puede ser la vida el monotributo. Entonces, acá lo que se hizo también, y en relación a pensar en el futuro, nosotros pensamos en el futuro de los argentinos. Cuando se aplicó la última medida sobre el derecho a la mujer a reconocerle la jubilación por el año según cada hijo,
que lo haya dedicado a criarlo, digamos. Entonces, una mujer que por ahí le faltaban 3 años, ya ahora se le cuentan 2, le falta 1. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros tenemos que ver a futuro, porque todos vamos a llegar un día a tener canas, así que tenemos que, para los más humildes, que hasta que esa transición de bajar la informalidad, salir de la pobreza, que por lo menos si no llegan a verlo, tengan el horizonte de que van a estar cuidados cuando sean más grandes. Te agradecemos muchísimo. Vení cuando quieras. Muchísimas gracias, Ernesto Matos, con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Un abrazo, Ernesto. Gracias a todos y todas. Un abrazo, Rami. Un abrazo, Marcela.